Alberto Chimal es un escritor al que sus colegas y la crítica reconocen como una revelación entre los talentos literarios mexicanos de este tiempo. Aborda en su nuevo libro Los Atacantes el laberinto de los miedos modernos. Esta noche, Alberto Chimal en La Pura Verdad. Las cámaras de seguridad por doquier nos han dado la seguridad de que siempre hay alguien vigilándonos, pero al mismo tiempo la certeza de que hay alguien espiándonos. ¿Es ese un mal moderno, esta suerte de paranoia? Yo creo que estamos viviendo en un mundo terriblemente paranoico. Por lo menos desde hace unos 15 años, desde los atentados terroristas de 2001, estamos viviendo en un mundo que se sabe vigilado, en el cual hay constantemente la certeza o la amenaza de que hay alguien que puede estar asomándose a nuestra vida privada, asomándose a nuestras conversaciones. De hecho, creo que parte importante de lo que ha sucedido en los últimos años es que nosotros mismos nos hemos vuelto un instrumento de esa vigilancia. Nos metemos en las redes, claro, nos metemos en las redes sociales y le damos gustosamente nuestros datos a quien sea, ¿no? Nos inscribimos, nos muestran los términos de uso que jamás leemos. Exacto. Y buena parte de lo que sucede ahí es que las compañías se ganan su dinero no proporcionándonos la herramienta de comunicación, sino proporcionando a otras compañías los datos que extraen de nosotros. Escribiste este libro que se llama Los Atacantes, con 7 cuentos que hablan de miedos modernos. Estos episodios a los que ya nos acostumbramos. Alguien nos cuenta que tuvo un acosador en determinada red social, que las cámaras de vigilancia de su edificio literal no sirven solamente por si entran ladrones. Resulta es que también el portero sabe si sacaste o no sacaste la basura. Claro. ¿Por qué decidiste transitar este camino en estos relatos? Estos cuentos están escritos en un periodo para mí muy difícil por diversas razones personales, de salud, pero también un periodo que creo yo en general ha sido en este mundo y en nuestro país muy angustioso. Tenemos, por desgracia, varios poderes, digamos, fácticos que están con estas herramientas a su alcance. Es decir, los gobiernos, las empresas, también en otra medida el crimen organizado. Tenemos un cierto número de individuos y de organizaciones que pueden utilizar este poder para entrometerse en nuestra vida y además que a causa de su propio poder salen impunes, tienen la capacidad de pasar por encima de otros sin consecuencias. Y todo eso estaba, por decirlo así, flotando en el aire mientras yo escribía estos textos. De alguna manera manifiestan un malestar personal y también creo que un poco de un malestar que yo veía colectivamente. O sea que fue una suerte de exorcismo. Pues yo creo que sí. Bueno, ojalá haya sido exorcismo. Yo también lo espero, y no te hayas quedado con esos miedos dando vuelta. No, espero que no. ¿La paranoia encuentra causas, excusas, razones modernas? Por supuesto, por supuesto. Hace poco más de 30 años lo dijo este gran autor estadounidense, Philip K. Dick, no porque estés paranoico significa que no vengan tras de ti, ¿no? ¿Quién sabe quiénes? ¿Quién sabe a quiénes se refería? Pero esa sensación, digamos, de miedo, de ansiedad, va aparejada, como en la frase de Philip K. Dick, a cierta ruptura de la realidad que también estamos viviendo. Estamos viviendo una época en la cual cuesta cada vez más trabajo distinguir lo que es real de lo que no lo es. ¿En serio? Claro. Ve lo que ocurre con los periódicos de broma, ¿no? Cualquier noticia, por estrambótica e infundada que pueda ser, se convierte en viral. Se convierte en viral, claro. Y mientras más absurda, más viral. Y al mismo tiempo, observa los periódicos, observa los sitios web de noticias. Si ves varios de ellos a lo largo del día, una misma noticia puede ser tratada de 4, 6, 7, 8 maneras diferentes y parece que uno está observando el mismo suceso, pero en 4, 7, 8 versiones distintas, excluyentes, como si uno se asomara a otros tantos mundos paralelos. Si uno no tiene cuidado, puede llegar a tener la sensación de que se pierde todo asidero, de que realmente cuesta mucho trabajo encontrar eso que es cierto. Dice el libro, redes sociales, correo electrónico, un teléfono siempre en el bolsillo, con suerte, si no siempre en la mano. Paliativos para la soledad.
¿Crees que esos son? Creo que eso pueden ser. Creo que también en muchos casos, por ejemplo, son de alguna manera amortiguadores de la frustración, del enojo cotidianos. Una persona, seguramente lo habrás visto, una persona que en el trato directo puede ser muy amable, muy cordial, de pronto puede empezar a escribir en redes sociales y dar a notar otra cara de ella misma. Yo voy a sonar como si tuviera 128 años y tengo como 120 nada más. Bueno. Pero me llama mucho la atención el odio derramado en las redes sociales. Y alguien me decía, bueno, pero eso es el medidor de lo que siente una sociedad. Y yo no estoy tan seguro. Gente que insulta tan libremente, por decirlo de alguna forma. ¿De verdad la sociedad entera quisiera estar insultando a los demás? No lo creo. Creo que hay un nuevo perfil psicológico, el de los insultadores, el de los atacantes. Yo creo que, de hecho, la situación es todavía más compleja. A ver. Porque lo que estamos viviendo no es, digamos, nada más como el destapar de un enojo o de un odio que hubiera estado ahí sin poder manifestarse. Estamos viviendo, de alguna manera, el comienzo de un nuevo conjunto de formas de relación entre nosotros, que en parte están en vivo, en parte están en red, pues un poco como si nos fuéramos poniendo diferentes máscaras a lo largo del día. Yo soy distinto para la gente que me conoce en vivo, soy distinto para la gente que no me conoce en vivo, puedo hablar de otra manera, soy distinto cuando tuiteo, soy distinto cuando estoy en Facebook. De alguna manera, lo que en algún momento pudo haber tenido esta impresión de ser una identidad única, ahora se ve que no lo es. Ahora se ve que cada uno de nosotros está como atomizado, como desintegrado. Hablemos un poco de qué tan distinto eres. Escribes libros inquietantes, usualmente, porque siempre rayan en el lado oscuro de los humanos. Este mismo libro es un catálogo de lados oscuros. ¿Cómo eres, Alberto? ¿Cómo es alguien que escribe sobre la oscuridad todo el tiempo? Curiosamente, creo que no soy tan oscuro como bueno, espero parecer. que no. No, pero... no. Como se ven algunos, como son algunos personajes de mis libros, no, seguro que definitivamente no. No. Tengo por ahí algunos libros incluso que son un poco más luminosos o muy luminosos. Tengo mis momentos de oscuridad como cualquiera, ¿no? Mis momentos negros, pero no soy en general una persona oscura. Creo que al contrario, creo que por lo menos en el contacto, digamos, más directo con personas con las que tengo confianza, puedo ser incluso yo mismo bastante luminoso. Esos miedos modernos de los que hablas en este libro reciente, ¿crees que están basados en los terrores que la humanidad ha sufrido por siempre? Sí, por ¿Cuáles supuesto. son esos terrores básicos? El miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido, el miedo al sufrimiento, el miedo a la incertidumbre. Creo que esos son 4 temores muy básicos que se manifiestan en toda la literatura, en todas las historias que nos contamos desde que tenemos lenguaje, ¿no? Desde que existimos como especie humana. Es simplemente que cambian las épocas y cambia el modo en el cual le damos cuerpo a esos miedos. En los tiempos precolombinos se podía hablar, por ejemplo, de los monstruos que acechaban en las selvas del sureste, ¿no? Los que aparecen en las antiguas historias mayas. O se podía hablar de el dios terrible que desencadenaba las tormentas bailando sobre las nubes, ¿no? Igual que en la antigua Europa se hablaba de los lobos y los monstruos que acechaban en los bosques profundos. Todo eso quizá ahorita ya no tiene mucho sentido para nosotros porque tenemos otra idea de cómo funciona la naturaleza. Y de cómo es aquello a lo que debemos temerle. Exacto. Es algo que dice el narrador precisamente en el primer cuento del libro. Dice, es lo único que voy a spoilerear, prometo. Dice, claro que me parezco un poco a lo que la gente cree que es el miedo. Claro que soy un poco un cliché, lo dice con otras palabras. Es que así debe ser, porque la gente si no actúa así, no sabe que debe temerme. Sí, necesitamos incluso, creo yo, de cierta manera, inventarnos estas figuras terribles para enfocar nuestro miedo, para darle un cuerpo. ¿Todo este catálogo de miedos son un espejo del presente? Yo creo que sí, creo que es inevitable. Es inevitable. No solo por la cuestión de las tecnologías modernas que están, por supuesto, presentes de muchas formas en los cuentos, también porque los escenarios son contemporáneos, porque se refiere un poco a estos miedos del control, ¿no? Bueno, de la te pones violencia. un narco que lee Bolaño. Sí, por ejemplo. Claro. De alguna manera se equiparan
por un lado, estas visiones un poco de la vida cotidiana o de ciertos males de la vida cotidiana, con lo que va más allá, con lo que se vuelve ya incluso sobrenatural, ¿no? Has contado ya que tú mismo fuiste víctima de una suerte de acoso. Sí. Lo que no has contado son los detalles de eso. No puedo contar todos los detalles, pero... Asumo que no. No quisiera. Pero bueno, sí. ¿Cómo fue la historia? Empecé a recibir mensajes de correo electrónico hace muchos años. Uh-huh. Había tenido la idea, en aquel entonces era un poco ya la costumbre, de que se tenía una columna en un periódico y dejaban al pie de la columna mi dirección de correo, ¿no? Alguien me empezó a escribir y era muy extraño porque esta persona daba la impresión de creer que lo que se publicaba en el diario era para ella. Decía, gracias por este artículo que me escribiste. Ok. Y esto duró cerca de un año o poco más y fue yendo hacia mensajes cada vez más extraños, cada vez más delirantes. Esta persona tenía una especie de delirio mesiánico. Creía que iba a haber una gran catástrofe universal y que ella iba a sobrevivir junto con unos pocos elegidos, entre los cuales estaba yo. Y entonces me estaba avisando porque ella iba a ser como adalid de una nueva época, algo así muy extraño, muy extraño. Y así sucedió durante mucho tiempo. Nunca le contesté. Hasta un día en que no siguió más. Pero mucho tiempo, incluso yo llegué a preguntarme, ¿sería capaz de ir más allá de esto? ¿Sería capaz de encontrar mi teléfono? ¿Sería capaz de buscarme en el mundo? Y es una sensación que ahora, vista a la distancia, se convierte, claro, en un tema fascinante para escribir, pero no es nada agradable experimentarla. Supongo que no. De primera mano. Supongo que no. ¿Qué hay en la cabeza de quienes buscan literatura como esta, quienes buscan enfrentarse a los lados oscuros de la humanidad, al terror, precisamente? ¿Qué buscan esos lectores? Yo creo que muchos de ellos buscan simplemente entretenerse de otra forma. Uh-huh. Porque nos entretiene asustarnos. Por eso nos subimos a una montaña rusa. O por eso vamos a ver una película de terror. No es necesariamente que estén buscando, digamos, como enfrentarse con algún aspecto oscuro o terrible de la condición humana, de su propia condición. Eso puede ocurrir, pero no necesariamente es así. También, sobre todo con textos como los que yo suelo escribir, hay gente que busca, digamos, como esta especie de, diría yo, como de vuelta asombrosa, de Bueno, tú desconcierto. tienes una salida fantástica siempre, digamos, parte de lo que refleja tu admiración por Borges. Eso habla de una línea en tu obra, digamos, sí, claramente, ¿no? Sí. Entonces, pues en este caso se junta, digamos, esa imaginación fantástica con el horror y ocurren los efectos, pues, de estos cuentos que, como te decía, como tú me comentabas, están, por un lado, en lo cotidiano y por el otro, en esto que ya se vuelve inexplicable, ¿no? Inasible. ¿Tenemos que acostumbrarnos a vivir con estos miedos? Yo creo que sí. ¿Son los miedos un sistema de autodefensa? Sí, claro. Provienen de un instinto humano antiquísimo. La razón por la cual nos quedamos paralizados de miedo es que una de las primeras reacciones que experimenta el cuerpo desde antiguo, desde nuestros antepasados animales, es que el reflejo primordial es hacerse el muerto. Quedarse rígido para que el cazador crea que ya la presa no sirve y se marche. Dicen que así es como funciona la cosa. Entonces, yo no puedo brindar contigo por un mundo sin miedos, pero puedo brindar contigo por un mundo en el que haya menos cosas a las que temer. Brindo por eso. Salud.